Tenemos en la cabina al doctor Moisés Tejocote Pérez. Él es biólogo mexicano y es coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido aquí a la cabina. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes a través de este medio. No, hombre, los contentos, los agradecidos somos nosotros, porque además de confirmar que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene en sus filas a personajes, pues, científicos de tan altos vuelos como usted, doctor, pues que por cierto está alcanzando un hito, un punto de partida nuevo dentro de su especialidad. Hay un tema importante que nos ocupa el día de hoy, que no es más que la termodeshidratación avanzada. ¿De qué se trata, doctor? ¿Cómo afecta esto la alimentación? ¿De qué va el asunto? ¿Cómo lo podemos entender en temas mucho menos técnicos, más más populares, si lo podemos mencionar así, y saber si este es un término de nueva cuña? Ok, muchas gracias. Pues sí, efectivamente es un tema que hemos desarrollado ya a lo largo de 6 años de investigación, donde se han generado productos. El concepto es nuevo, es un concepto que refleja un proceso de deshidratación de alimentos diferente al que normalmente se hace. Técnicamente se denomina termodeshidratación avanzada porque deshidrata alimentos en diferentes gradientes térmicos. Normalmente una deshidratación de alimentos se hace a temperaturas por arriba de los 70 grados Celsius. Este método hace una deshidratación a 37 grados Celsius, es decir, es una temperatura baja, pero que alcanza los niveles de deshidratación que permite que los alimentos conserven sus propiedades nutrimentales en un 98%. Uh-huh. Normalmente con los métodos tradicionales arriba de 70 grados muchos de los nutrientes se desnaturalizan, principalmente proteínas. Pierden funcionalidad y propiedades, también antioxidantes y algunos metabolitos derivados de los procesos que realizan plantas, que en este caso es fotosíntesis, uh-huh, y algunos otros metabolitos que realizan los animales, como son los alimentos derivados de los cárnicos. Entonces a esas temperaturas se desnaturalizan, entonces pierden funcionalidad. En cambio, a 37 grados Celsius se preserva la molécula, se preserva su funcionalidad y los podemos almacenar por más de 3 años. Esta era una tarea, doctor, esta es una tarea que se han encomendado pues universidades y científicos a lo largo y ancho del mundo, pero también durante décadas. Es decir, esto que usted nos está comentando, el alcance, el éxito de lograr esta termodeshidratación avanzada, pues es un logro de medalla de oro para la Universidad Autónoma del Estado de México. Así es, efectivamente, somos, me atrevo a decirlo, somos la primera institución a nivel nacional e internacional que obtiene este proceso. Debido a eso está patentado ya. Entonces, el proceso y el nombre. El proceso y el nombre y el aparato. Y el aparato con el que se... ¿Aparato desarrollado por la universidad? Sí, es un aparato desarrollado por su servidor y que bueno, que se hace dentro de la universidad, por lo tanto corresponde a la universidad este nombramiento y yo como autor intelectual. Sin embargo, es un producto de la universidad, es un producto que nuestra universidad tiene ya a nivel nacional e internacional como patente. Entonces, es el primero que se tiene a nivel mundial a este escalamiento. Durante el proceso que se realizó cuando fue evaluado este aparato para desarrollar este proceso de termodeshidratación avanzado, competimos contra países de Asia, principalmente que tienen una tecnología muy avanzada en cuanto al desarrollo de este tipo de incluso aparatos y electrodomésticos. Sin embargo, las necesidades de México, de nuestros productores mexicanos y mexiquenses, con orgullo lo digo, fue lo que nos llevó a escalar un proceso a gran medida en cuanto al volumen que tenemos que deshidratar. Normalmente estos aparatos deshidratan volúmenes pequeños, menores de 10 kilogramos de materia. Uh-huh. Y este proyecto yo lo he trabajado directamente con productores del sur del Estado de México, donde las necesidades de la producción de frutas, hortalizas principalmente y algunos derivados de cárnicos
me hacían el cuestionamiento de por qué no escalarlo a toneladas. Claro. Entonces, eso fue lo que hicimos y eso fue lo que el INPI nos consideró como benéfico y que nos dio la patente para México. Entonces, el potencial que tenemos es un potencial industrial para poder trabajar cantidades grandes y poder abrir un mercado internacional. Cambia la regla de juego en la alimentación global, entonces. Claro, efectivamente, porque estamos hablando ya de colocar productos en el mercado, tanto internacional como nacional, que garanticen un abastecimiento de alimentos futuristas. La deshidratación de alimentos nos abre un camino a que a futuro o a largo plazo estemos optando por las estrategias para tener nuestros bancos de alimentos con reservorio en una forma que nosotros podamos garantizar la viabilidad de los nutrientes y el no usar productos químicos como conservadores. ¿Cuáles son estas funciones aplicadas que se pueden hacer en la vida diaria de este método, doctor? Ok, con este método nosotros podemos obtener productos que hemos denominado como harinas. Harinas que no son suplementos, son aditivos. Los aditivos alimentarios son alimentos que por presentación física podemos agregar a los demás alimentos y complementar nuestra alimentación. Entonces, como aditivos, nosotros podemos formular harinas y hacer formulaciones dietéticas para hacer balances nutrimentales desde personas que tienen diabetes hasta una persona normal que pueda tener un cuadro alimentario o un esquema nutricional diario conforme a sus gustos y sus necesidades. Podemos deshidratar desde frutas, verduras, carne, lácteos, hongos principalmente. Ahorita el proyecto inició con los hongos comestibles y a través de este proyecto estamos incorporando la cultura del consumo de hongos comestibles en la sociedad. ¿Por qué? Porque son alimentos que contienen muchísimos nutrimentos, sobre todo antioxidantes y metabolitos secundarios que previenen de enfermedades. Con este método de termodeshidratación se mantienen todas las propiedades de los alimentos. Sí, efectivamente hemos hecho los estudios para ver que todos los grupos funcionales de nutrientes se mantienen funcionales en cantidad y en funcionabilidad. Platicamos en entrevista exclusiva con el doctor Moisés Tejocote Pérez, biólogo mexicano, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es creador, desarrollador del concepto termodeshidratación avanzada, del concepto, pero también de la ejecución, pues, del método para llevar la deshidratación de los alimentos a una escala pues mayor, pero también conservar todos los valores nutricionales. Esto representa un avance importantísimo, no solamente para México, sino para el mundo. Cambia, lo decíamos, las reglas de juego ahora para la alimentación del futuro. Siempre hablamos de alimentación futurista y nos imaginamos justamente este tipo de productos completamente deshidratados, pero lo que pocas veces se decía o lo que pocas veces se ha conocido es justamente que se pierden los valores nutricionales. Un nivel de deshidratación a esa escala, pues castiga mucho el producto, la alimentación. Ahora con el método del doctor Moisés Tejocote, esto ya no sucede. Tiene que escalarse a todos los niveles, es decir, tiene que llegar a todas partes, primero de México, doctor. Así es. Ahorita estamos implementando una estrategia para que se fomente aquí en el Estado de México a través de nuestra universidad y después a nivel nacional. La idea es que se obtengan muestras o presentaciones con los diferentes sectores, con el sector industrial, con el sector de distribución local, consumo, a través de tiendas o a través de espacios de autoservicio, en donde se promocionen estos productos. La forma que estamos trabajando ahorita es precisamente en ese mecanismo de alimentación futurista a través de cápsulas. Nosotros podemos formular, por ejemplo, con las harinas o con la harina, más bien, que obtenemos de cada uno de los alimentos, podemos hacer una formulación y encapsularla. Encapsular en un esquema de desayuno, comida y merienda a ese nivel. Estamos hablando de una película, doctor. Exacto, estamos ya dentro de esa etapa que veíamos hace unos años cómo iba a ser la alimentación. De hecho, ese esquema queremos promocionarlo
para precisamente las exploraciones al espacio exterior que se están llevando a cabo en este momento. Sí, que el tema de llevar pues un suficiente abasto de alimentos, no solamente en cantidad, sino en calidad, pues ha sido pues justamente lo que ha limitado mucho la exploración espacial. Ahora, lo que usted nos está diciendo es llevar el desayuno en una cápsula. Los valores, lo que necesita el cuerpo para sustentarse durante esas horas, lo llevará en una cápsula. Voy a desayunar, me tomo mi cápsula, listo. Abaratamos costos, eficientamos mucho la energía a través de este método. Sí, realmente es un método que sustituye muchísimos hábitos de cómo se hacía la alimentación. Sin embargo, esto permitirá en algunas necesidades que el humano tenga que hacer una alimentación de este tipo, ya tener este tipo de productos. Ahora, el nivel de eficiencia con el que se obtiene la deshidratación llega a un 95% de eficiencia. Con procesos anteriores o con esquemas de otro tipo de deshidratación, llegamos a entre un 60 y un 70% de deshidratación. Eso permite que nuestros productos como esta harina no tenga la necesidad de agregarle algún conservador y como no le queda humedad, no es propenso a que hongos y bacterias lo invadan y lo desnaturalicen. Entonces la vida de anaquel nos ha llevado a hacer estudios, en algunos productos llega hasta 4 años, otros 2 años, otros 3 años. Entonces eso nos garantiza que todos los productos que son perecederos, bajo este esquema, podamos almacenarlos por mucho más tiempo. Entonces, ¿veremos pronto estos productos en algunos anaqueles del Estado de México, doctor? Claro, ese es el objetivo y vamos a través de nuestra universidad a trabajar fuertemente para que se haga realidad y estos productos los podamos tener. ¿Qué tiempo usted considera que esto será pertinente? Estamos trabajando ya con el cuadro esquemático del proceso de negocios. Si todo funciona, estaríamos ya colocándolos el año que entra. Nos mencionó que independientemente del proceso también, ustedes hicieron lo que es la máquina de esta deshidratación. ¿Cómo es la máquina? ¿Qué tan grande es? Ahorita ya tenemos varios prototipos que nos han ayudado precisamente diferentes sectores, como es CONACYT, para poder hacer los escalamientos. El original es un aparato que tiene una capacidad de 15 kilos, es realmente pequeño. Está hecho con material muy rústico, porque pues es el prototipo, está hecho en madera. Sin embargo, ahorita los modelos se están haciendo ya en acero inoxidable, los prototipos, ya digitalizados, incluso se les está agregando componentes más sofisticados que regulen, por ejemplo, las entradas, las salidas de aire. El método es a través de un sistema que emite aire en forma vertical ascendente. De esa forma ascendente, el aire tiene 37 grados de temperatura y a su paso hace que ese choque térmico entre la masa y la energía se vaya deshidratando de manera paulatina. Esa es la diferencia contra otros métodos. Otros métodos son muy severos, como lo decía, muy agresivos, donde se le irradia con el calor o la temperatura, forzando la extracción de agua. Y eso destruye mucho la materia orgánica. Entonces, de esta manera es paulatino, lo va haciendo de manera muy, muy tranquila, y eso permite que los nutrientes se preserven. Se preserva color, olor, textura, forma y sobre todo los componentes nutrimentales. Una harina de fresa, por ejemplo, huele a fresa. ¿Huele a fresa? Sí, huele a fresa. Todos los alimentos que hemos deshidratado preservan su aroma, su olor. En algunos se concentra más precisamente por el hecho de la deshidratación. Claro. Se hacen más fuertes sus sabores. En otros se hacen más fuertes sus aromas. En otros se hace más consistente la textura. Hemos deshidratado también el aguacate. Obtenemos harina de aguacate, harina de hongos. Ahorita con la harina de hongos ya hemos logrado trabajar un prototipo de pan integral, como es el caso del que siempre conocemos. Queda un pan muy, muy, muy bueno. Es enmendado con harina de trigo. Ahí entre el 60 y el 70% de ese pan trae hongos. Entonces tú lo pruebas, huele a hongos, sabe a hongos. En este caso lo estamos haciendo con seta. La consistencia costó mucho trabajo. Ahí nos apoyaron mucho la Facultad de Gastronomía y Turismo con los chefs.
Al principio formular las cantidades, las porciones y la consistencia costó trabajo, porque como está deshidratado al 97%, el agregarle el agua la capta rapidísimo. Claro. Sí. Entonces las maceraciones se tienen que evaluar. Entonces se logró tener esa formulación y ahorita ya tenemos ese prototipo de pan. Tenemos el prototipo de tortilla, tenemos el prototipo de harina de nopal, tenemos harina de carne de conejo, tenemos harina de guayaba, harina de hongos, harina de alfalfa. El método realmente abre las puertas no solo para la alimentación humana, sino también para la alimentación ganadera. Claro, claro. De hecho, el sector agropecuario del Estado de México nos ha apoyado muchísimo con abrir un esquema de nutrición en ganado vacuno a través de la deshidratación de la alfalfa. Se obtienen muy buenos resultados en su harina, en la harina de la alfalfa. Ahorita estamos evaluando precisamente la aplicación para ver los efectos nutrimentales sobre el ganado. Eso abarata muchísimo los costos en la producción ganadera porque la materia prima que es el alfalfa es muy perecedera. Entonces, al almacenarla en forma de harina, para ellos es muy rentable No, y además el producto. transporte, la logística que El esto requiere. la Pero ¿qué logística. tan caro es producirla, doctor? Entonces. Realmente el costo que hemos hecho en cuestión de estos productos desde su presentación en harina, en cápsula, hasta cápsulas, tiene que ver con el aparato. Tiene que ver con el proceso que se realiza dentro del aparato. Realmente es un proceso muy sencillo, muy práctico, no lleva muchísimas cosas por hacer. Realmente yo lo diseñé muy austero para precisamente... mi idea no era llegar a este objetivo del proyecto. Mi idea era simplemente resolver un problema que tenía a nivel laboratorio, que los hongos no se deshidrataban bien. Bueno, los grandes Así es pasa, que así es. exacto. Así es la ciencia, ¿no? Exacto, así es la ciencia. Mi interés era tener hongos que se deshidrataran bien y que no se contaminaran con otros mohos en la época de lluvias. Claro. Porque en la taxonomía de hongos necesitamos ejemplares secos para preservarlos. Los hongos se degradan en 2-3 días, son muy perecederos. La gran cantidad de agua. Entonces eso a mí me traía muchos problemas porque siempre quedaban los hongos con humedad y se me echaban a perder y tenía que volver a ir al campo a recoger más hongos y estar saqueando ejemplares tampoco es correcto. Entonces la idea de este aparato fue eso, lo más sencillo, lo más rústico y que los hongos quedaran al 97%. Y eureka, ¿no? Y eureka, ese es el eureka exactamente de la ciencia cuando se van dando los descubrimientos. Y el eureka lo vi más real cuando vi la aplicación. Cuando vi los hongos y dije, ya lo obtuve, ya logré, mis hongos están secos. Claro. Hasta yo me sentí satisfecho. Dije, ya lo logré. Estoy seguro que conforme va viendo los diferentes sectores, va viendo nuevas aplicaciones que se le pueden aplicar a este método. Así es. Entonces, cuando abrimos el abanico de aplicaciones con diferentes alimentos, son infinitas. Híjole, fue cuando vimos el eureka. Sí. Y fue cuando decidí patentarlo. Entonces, sin problema. Obviamente los trámites, pues sí, ante el INPI, pues llevan tiempo, pero... Claro. Me siento satisfecho porque no fueron muchas observaciones que se hicieron. La única que se hizo y fue donde sentí que muchas veces lo ves así como país, ¿no? Estar ya compitiendo con otro país del primer mundo. Dije, no la vamos a lograr, pero la pregunta de los 100,000 fue, ¿a qué nivel están escalando ustedes esto? Toneladas. Entonces, felicitaciones, el registro es de México. Felicidades al doctor. Estamos viendo, Naim Libén Abu Said, el nacimiento de la verdadera alimentación del futuro. Y nació aquí en el Estado de México. Su creador tiene nombre y apellido. Es Moisés Tejocote Pérez, biólogo de carrera, biólogo mexicano, orgullosamente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es coordinador del Centro de Investigación de Ciencias Biológicas Aplicadas de esta casa de estudios. Y su desarrollo, hay que recordarlo porque dará mucho de qué hablar. Termodeshidratación avanzada. Doctor, tengo 2 preguntas más. Sí. La primera es, ¿cuánto tiempo le tomó llegar a este punto? Desde que inició la construcción del aparato, llevamos 5 años. Desde que el aparato empezó a trabajar y a hacer pruebas, 3 años. 3 años. Y ahorita este último año, a raíz de la pandemia, que todo el trabajo tuvimos que hacerlo a distancia, ha avanzado muchísimo
la parte económica de negocios, de producción y de mercadotecnia del aparato. O sea, abrió eso. Cada año el proceso va dando nuevos temas por abordar. Claro. Y afortunadamente le agradezco mucho a mi casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México, porque ha confiado en el proyecto y nos ha apoyado muchísimo, al grado de que ahorita ya estamos avanzando en este sentido. En este último año hemos estado ya trabajando con las marcas, con el registro de marcas, con lo que pide COFEPRIS para poder colocar ya estos productos como universidad, claro, al consumidor. Entonces, desde que inició 6 años y el último avance que tuvimos como productos y alimentos, 3 años. Es un trabajo, quiero reconocerlo, es un trabajo integral donde han participado muchísimos colaboradores, porque es un proyecto que abre las puertas a que trabajemos con varias personas, claro, de diferentes perfiles. O sea, yo desconocía realmente el alcance productivo que tenía y me tuve que involucrar con el sector productivo, con las necesidades, claro, de producción, sectores, procesos, productores, agricultores, comerciantes, de todo tipo, inversionistas. O sea, hablamos ya a esta escala estamos hablando, sí, inversionistas. Ya vamos a ese nivel. Para mí es una satisfacción porque me he ido formando también. Claro. Como biólogo me he ido formando en esta área que muchas veces como biólogos no tenemos cuando salimos. Y para mí el vender ciencia, el realmente hacer biología aplicada que resuelva un servicio a la sociedad, es lo que nos está ayudando muchísimo en nuestra formación como investigadores y también en nuestros alumnos. Pues muchas felicidades, doctor. Creo que es un caso 100% de inspiración para todos los jóvenes y sobre todo usted que representa a una universidad, a la Casa de Máximos Estudios del Estado de México. Me gustaría preguntarle ¿qué le recomendaría o qué consejo usted le daría a todos los jóvenes que lo están escuchando en estos momentos? En estos momentos es para todos los jóvenes del Estado de México y todos los que nos escuchen a nivel nacional, internacional y específicamente nuestros alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que no se formulen límites, que conozcan sus capacidades. Todas las capacidades buenas que se tienen, con las que nacemos, si nosotros las pulimos y las vamos haciendo propias, podemos lograr cosas que nunca nos habíamos imaginado. Entonces, tenemos capacidad, tenemos el talento, tenemos la fortaleza y el conocimiento. Lo único que nos hace falta es arriesgarnos, abrirnos paso y avanzar, que no nos formemos límites. Los sueños son reales y nosotros los queremos hacer reales. La Universidad Autónoma del Estado de México es un espacio que nos ha dado todas las garantías y las herramientas para poder construir esos sueños. Hay talento, muchísimo talento. Yo lo vi cuando competimos a nivel mundial y hay talento mexicano. La verdad somos los mexicanos muy creativos, muy innovadores. Ajá. Nos hace falta mucho apoyo, eso sí, mucho apoyo, para que eso que podamos hacer en 10 años lo podamos reducir a 3 años. Fortalecer el talento, promover el talento desde temprana edad, no solo a nivel universidad, sino desde pequeñitos, a nivel básico, claro, primaria, secundaria. Desde ahí nosotros como universidad podemos impactar, apoyando al sector educativo, desarrollando esos talentos. ¿Para qué? Para que México en el futuro tengamos también profesionistas de ese nivel, profesionistas que realicen propuestas, las defiendan y les vean un futuro aplicado. Que no se queden solamente en algo escrito, sino que les demos una aplicación. Entonces, para todos los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, primero pues les agradezco por todo el apoyo que también dieron en su momento para poder llevar a cabo este proyecto. Les ofrezco las instalaciones y todo el apoyo del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas por si quieren realizar investigación, se quieren formar en estas áreas. Sean bienvenidos todos, las puertas están abiertas para poderlos capacitar y formen parte de este proyecto. Yo quiero que también ellos se involucren formando parte de este proyecto y que en lo que nosotros podamos apoyarlos para desarrollar alguna innovación, algún desarrollo tecnológico o una transferencia de tecnología en alguna idea que ellos tengan, no duden en contactarnos, estamos a su servicio. Como universidad nos interesa que nuestros universitarios sigan produciendo.
La Universidad Autónoma del Estado de México es una casa de producción y aplicación del conocimiento. Vaya avance, caray, ser testigos de un avance de estas magnitudes es no solamente inspirador, sino también que nos coloca en un rango de compromiso social muy importante, Claro. tanto como darle seguimiento a lo que suceda en futuras fechas, en los siguientes meses, doctor, de los productos derivados de este avance en tecnología. Y si usted lo permite, esta será entonces una de muchas entrevistas. Les agradezco mucho, claro que sí, cuenten con ello, les agradezco mucho ese espacio, ese apoyo. Estaremos aquí, primero Dios, entregando más cuentas, más resultados, más avances de este proyecto. Muchas gracias al doctor Moisés Tejocote Pérez. Recuerde usted el concepto termodeshidratación avanzada. Es un concepto del que vamos a estar escuchando mucho a partir de estas fechas. Muchas felicidades de nuevo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctor.